Muy buenas, bienvenidos a Mates. Hoy vamos a ver las funciones cuadráticas, ¿de acuerdo? Funciones cuadráticas van a ser aquellas que van a tener una expresión algebraica en la que alguno de los términos está elevado al cuadrado, ¿vale? Cuadráticas, ¿vale? Por ejemplo, una función como puede ser esta, ¿vale? Pensad que esto es f de x, pero también la puedo escribir de esta forma, ¿vale? Recordad. ¿De acuerdo? Estas funciones pueden ser de esta forma o pueden tener más términos, por ejemplo, más x, o pueden ser 3x cuadrado más 6x menos 7, ¿vale? Pueden ser polinomios siempre que estos sean de segundo grado, ¿de acuerdo? Cuando tengamos un polinomio de segundo grado, entonces estaremos delante de una función cuadrática, ¿vale? ¿Qué aspecto tiene una función cuadrática? Pues ya vimos algo al principio del tema. Ya vimos que una función cuadrática va a tener el aspecto de una curva que es simétrica. Por ejemplo, vamos a inventar una que sea x al cuadrado, ¿de acuerdo? Que sea más 2x y menos 3, ¿de acuerdo? Bien, vamos a intentar representar esta función cuadrática en un eje de coordenadas, ¿vale? Vamos a hacer la gráfica de la función. Esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tendríamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. No voy a seguir porque tampoco vamos a coger unos números muy grandes. 2, 3, 4, 5, 6 y por aquí tendríamos menos 1, menos 2, demasiado cerca, la escala tiene que estar un poco bien, si no, no me va a salir bien la gráfica. De todas formas, recordad, y no me canso de decirlo, es que cuando tenéis una hoja cuadriculada, como la que normalmente usáis para matemáticas, es mucho más sencillo hacer una gráfica, ¿vale? Unos ejes de coordenadas. Porque podéis dejar la misma separación para cada uno de los números que tenéis que etiquetar en la gráfica, ¿vale? Bien, vamos a hacer una tabla de datos, como siempre que vamos a representar una gráfica. Y yo siempre hago lo mismo, ¿vale? Siempre os digo que utilicéis estos 5 números. ¿Por qué? Porque en general son números para la x, ¿vale? Que son muy sencillos, ya veis, el 1, el 2, el 0 y lo mismo pero en negativo, ¿vale? El menos 1 y el menos 2. Y además, con 5 puntos tenemos más que suficiente para dibujar, aunque sea una curva y no sea una recta, ¿vale? ¿Es posible que en algún caso necesitemos dar algún punto adicional? Sí, es posible, ¿vale? Pero de momento lo ideal, digamos, lo más sensato es empezar siempre por estos 5 puntos, ¿vale? Bien, vamos a ver, si utilizamos menos 2, aquí sustituiríamos la x por menos 2, ¿de acuerdo? Mirad, menos 2 al cuadrado, que es la x al cuadrado, ahora viene un más, ahora viene un 2 por x, pero ahora x digo que vale menos 2, y finalmente menos 3. Menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2, es decir, 4, ¿vale? Más, vamos a dejar el más porque no sabemos qué signo va a tener esto. Más 2 por menos 2, 2 por 2, 4, más por menos, menos 4, menos 4. Y aquí tenemos menos 3. Luego, 4 menos 4, 0, menos 3, menos 3. Cuando x vale menos 2, la y vale menos 3. Aquí ya podríamos poner el primer punto. Fijaos, en menos 2 bajamos hasta menos 3. ¿Vale? Vamos a fijarnos en el siguiente, en el menos 1. Y vamos a hacerlo en el mismo sitio, ¿vale?
quitamos este, tendríamos y, ahora primero tengo x al cuadrado, pues pongo menos 1 al cuadrado, más 2 multiplicado por menos 1. Y finalmente menos 3, ¿vale? Es la misma, solo que hemos cambiado la x por menos 1, igual que antes. Menos 1 al cuadrado es 1, más 2 por menos 1 es menos 2, y menos 3. 1 menos 2 es menos 1, menos 1 menos 3, mismo signo, se suman y se pone el signo que tenían. Menos 1 menos 3, 1 más 3, 4, y como tenían signo negativo, menos 4, ¿vale? Menos 1 menos 3, menos 4. Menos 4. Ya podemos poner el punto en el menos 1, menos 4. ¿Vale? Bien. Y vamos a ver el 0. ¿Qué sucede con el 0? Pues cuando yo aquí pongo 0, por ejemplo, y es igual a 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 3. En lugar de poner x, pongo lo que vale la x, 0. ¿Cuánto me va a salir? Pues 0 al cuadrado es 0, 2 por 0 es 0 y menos 3. Luego, cuando la x vale 0, la y vale menos 3. 0 va a ser este eje de aquí, ¿vale? Menos 3. ¿Vale? Esto va cogiendo cierta forma, ¿verdad? ¿Qué más? 1. Cuando vale la x 1, aquí tengo 1 al cuadrado, más 2 por 1, menos 3. ¿Vale? 1 al cuadrado es 1, 2 por 1 es 2, menos 3, pues 1 más 2, 3, menos 3, 0. Luego cuando la x vale 1, la y vale 0. Pues el 1, 0 está justamente aquí. ¿Vale? ¿Qué más? Vamos a ver el 2. Cuando la x vale 2, aquí tengo 2 al cuadrado más 2 por 2 menos 3. 2 al cuadrado es 4. 2 por 2 es 4. Menos 3 son 4 más 4, 8, menos 3, 5. Luego en el 2 subimos hasta el 5. Muy bien. A priori, parece que tenemos aquí que esto baja, ¿verdad? Si representamos esto, hacemos así, parece que tenemos como más parte derecha, ¿no? Desde el pico más bajo, desde este mínimo, ¿verdad? Tenemos más parte derecha que izquierda. Entonces, vamos a ver qué sucede en el menos 3 y en el menos 4. De esta manera será mucho más sencillo representarlo todo y poder determinar muy bien aquí qué está pasando, ¿vale? Veamos. Con menos 3 yo tendré menos 3 al cuadrado, porque x al cuadrado, más 2 por menos 3, menos 3. Menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3. 3 por 3, 9, menos por menos más, menos 3 al cuadrado es 9, ¿vale? Más 2 por menos 3. 2 por menos 3, 2 por 3, 6, más por menos, menos. Y finalmente menos 3. Fijaos, 9 menos 6 es 3, menos 3, 0. Luego en el menos 3 tengo otro 0. Esto subiría hasta aquí. Como he dicho antes, esta gráfica es simétrica, ¿vale? Todas las funciones cuadráticas lo son. Eso significa que, fijaos, aquí, aunque no lo pinto muy bien, pero aquí tengo el mínimo, que también se llama vértice, ¿vale? Vértice. Y los puntos al lado del vértice tienen el mismo valor de y. El vértice cae cuando la x es menos 1. Fijaos, el punto más bajo.
Pero si yo me alejo uno hacia la izquierda o uno hacia la derecha, los dos tienen el mismo valor. Si yo desde el menos 1 me alejo 2 y voy hasta menos 3, o me alejo 2 hacia aquí y voy hasta el 1, menos 3 y 1 tienen el mismo valor. Eso significa que menos 4, no hace falta ni que lo calcule, va a estar en el 5, porque esta gráfica debe ser simétrica. ¿De acuerdo? Si queréis, se puede comprobar. ¿Cómo? Pues vamos a poner y vamos a calcular cuando la x vale menos 4. Menos 4 al cuadrado, más 2 por menos 4, menos 3. Menos 4 al cuadrado, menos por menos más, 4 al cuadrado es 16. 2 por menos 4 es menos 8 y menos 3. 16 menos 8 es 8, 8 menos 3, 5. Algo que ya habíamos predicho de forma gráfica, ¿vale? Pero como habéis visto, no era necesario ni siquiera calcularlo. Sabemos que la función es simétrica, ¿vale? Bien. Una vez que ya tengo esto, ya he representado la gráfica, pero tenéis que pensar que en una función esto seguiría hacia arriba, ¿vale? Es decir, en el 3 pues ya subiría mucho más arriba, entonces esto podría seguir, ¿vale? De hecho sigue hasta el infinito. Ok. Esto en sí, ¿vale? Es una función cuadrática. Tiene, como veis, una forma curva que se llama parábola, ¿vale? Parábola. Esta es la forma, digamos, que tiene una función cuadrática, es una parábola. ¿Qué es una parábola? Pues es un movimiento curvo en el que hay una bajada y una subida, o una subida y una bajada. Por ejemplo, si yo quiero intentar tirar este trapo, y lo tiro hacia arriba y hacia adelante, es decir, en diagonal, ¿vale? Su movimiento va a describir una parábola. Primero va a subir y luego va a bajar. Bueno. Bien. Luego vamos a tener parábolas, ¿vale? Que primero bajen y luego suban. ¿Ok? Estas parábolas van a ser aquellas que tengan el número que acompaña al x cuadrado positivo, ¿vale? Luego esto es una parábola, digamos, positiva. Porque si recordáis, cuando teníamos una ecuación de segundo grado, ¿vale? La escribíamos de esta forma: ax cuadrado más bx más c igual a 0, ¿verdad? Ahora lo que tenemos en igual a 0 es una y, pero esto sigue siendo igual. Si la a es positiva, los cuernos de la parábola van hacia arriba. Es decir, la parábola primero baja y luego sube. Si a es negativa, los cuernos de la parábola van hacia abajo. Es decir, veríamos cómo la parábola primero sube y luego baja. En el vértice, en lugar de haber un mínimo, cuando la a es negativa, es decir, si esto fuera menos x cuadrado, o menos 3x cuadrado, o un número negativo, el que sea, ¿vale?, que acompaña a la x cuadrado, veríamos que en el vértice tengo un máximo, porque primero sube y luego baja. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver cosas que podemos calcular con una función cuadrática. Voy a quitar esto. Lo primero que podemos calcular es, básicamente, dónde están los puntos de corte. Cuando yo ya tengo la gráfica hecha es muy sencillo de ver, porque simplemente me tengo que fijar en qué puntos corta la gráfica con los ejes. Aquí vemos 3 puntos de corte. Uno es este, otro es este y otro es este. ¿Vale? Estos puntos de corte, fijaos que son valores de x cuando la y es 0. Y este punto de corte es un valor de y, ¿vale?, cuando la x es 0.
Luego, antes de hacer la gráfica, podemos comprobar los puntos de corte de esta forma. Mirad, voy a dejarla simplemente para que veáis cómo va a ser exactamente lo mismo que tenemos en la gráfica, lo que vamos a calcular, ¿de acuerdo? Voy a recortar esto un poco, porque no necesitamos realmente que esto sea tan grande, y así aprovechamos un poco el espacio que tenemos aquí. Fijaos, si yo quiero saber el punto de corte con el eje Y, pues eso es un valor en el que X es 0. Fijaos, aquí tengo el eje Y. ¿Y el eje Y en qué punto X está? No está aquí en el menos 6, no está aquí en el 3, está cuando la X vale 0. Luego, el punto de corte con el eje Y será lo mismo que decir que la X vale 0. ¿De acuerdo? ¿Qué calculamos? Pues vamos a calcular en qué Y está la gráfica cuando X vale 0. ¿Cómo? Sustituyendo. Esto, si os fijáis, ya lo hemos hecho antes para la tabla de datos. 0 al cuadrado es 0, 2 por 0 es 0, menos 3, menos 3. De manera que, ¿cuánto vale la X? Acordaos que cualquier punto se representa de esta forma. El primer parámetro de este punto, la X, vale 0. Se lo he dicho yo, que valga 0, porque quiero saber el punto de corte. Y el segundo, ¿cuánto vale la Y? Menos 3. Pues esto me está diciendo que en el punto 0, menos 3, voy a tener un punto de corte. Si yo cojo la X y me voy al 0 y bajo hasta el menos 3, vaya, tengo un punto de corte. Luego, antes de hacer la gráfica, yo ya puedo saber dónde están los puntos de corte. Si hago lo mismo con el eje X, fijaos que el eje X, ¿vale?, será donde corten los puntos en un punto en el que Y vale 0. El eje X no está aquí arriba cuando Y vale 5, no está aquí abajo cuando Y vale menos 4, está justo ahí, entre el 1 y el menos 1, es decir, cuando Y vale 0. De manera que el punto de corte con el eje Y es cuando Y vale 0. Muy bien. Luego, aquí volvemos a copiar la expresión de nuestra función, que es x cuadrado más 2x menos 3... Y aquí tendríamos que poner igual a Y, ¿vale? Fijaos que da igual que la ponga al principio o al final. Es una igualdad, ¿vale? Yo me llamo Daniel, Daniel me llamo yo, es exactamente lo mismo, ¿vale? Bien. Pero si digo que la Y vale 0, lo que tengo realmente es esto. X al cuadrado más 2x menos 3, que es la expresión de la función, debe ser igual a 0. ¿Qué es esto? Es una ecuación de segundo grado. ¿Recordáis cómo se resolvía una ecuación de segundo grado? Estoy seguro de que sí, porque hemos hecho un montón, ¿vale? Pero bien, fijaos, cuando yo quiero resolver la X, yo utilizaba menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, partido 2 por a. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y acordaos que una función cuadrática o una ecuación de segundo grado va a tener una forma como esta. El número que acompaña a la x al cuadrado se llama a, el que acompaña a la x se llama b, y el término independiente, ¿vale?, que es el de grado 0, el que no tiene x, se llama c. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues fijaos, ¿cuánto vale a? El número que acompaña a la x al cuadrado es ninguno, es decir, un 1. ¿Vale? Cuando no haya número no pongáis un 0. Un 0 significa que no hay ni siquiera x al cuadrado. Porque 0 por algo es 0. No habría nada. Si hay al menos una x cuadrado significa que a vale 1. Recordad eso, ¿eh? B, 2. Y c, menos 3. Sabiendo esto, para mi función ya puedo resolver la ecuación de segundo grado. X es igual a menos b, es decir, menos 2, más menos, raíz cuadrada de
2 al cuadrado, b al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 3. Y todo dividido por 2 por 1, que es la a, 2 por a. 2 al cuadrado es 4, ¿vale? Y a este lado tengo menos 4 por 1, menos 4. Menos 4 por menos 3 es 4 por 3, 12, menos por menos, más. Luego aquí lo que tengo realmente es 2 al cuadrado, 4, y menos por menos, más 4 por 1 por 3, 12. 2 por 1, 2. Me vengo aquí. Menos 2 más menos, 4 más 12 es 16. ¿Cuánto es la raíz de 16? 4. Luego más menos 4 partido por 2. Cuando ya llego aquí, tengo dos opciones. ¿Por qué? Porque una ecuación de segundo grado tiene dos soluciones. ¿Por qué? Porque fijaos que para resolverla necesitamos hacer uso de una raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada siempre tiene dos soluciones, la positiva y la negativa. Por eso ponemos un más menos ahí. Que normalmente no parece que esté nunca, ¿no? El más menos. Cuando yo hago operaciones siempre es más, menos, por, dividido. Pero un más menos, ¿por qué viene un más menos? Pues viene porque como la raíz cuadrada tiene dos soluciones, tengo que contar las dos. Cuando cuento la suma, menos 2 más 4, no tengo espacio, y como esto es un vídeo y os permite retroceder o pararlo, pues tengo la ventaja de que no tengo que permitir que nadie... o sea, no tengo por qué esperar a que nadie copie, ¿vale? Y luego si necesito algo lo vuelvo a copiar, no os preocupéis. Menos 2 más 4 partido por 2, y en menos sería menos 2 menos 4 partido por 2. Menos 2 más 4 es 2, partido por 2, 1. Menos 2 menos 4 es menos 6, partido por 2, menos 3. Luego aquí aparecen dos puntos. Que la x vale 1 y la y vale... Lo vuelvo a poner pero más arriba, porque estaba abajo y molestaba. Punto de corte con el eje x es cuando la y vale 0, ¿vale? Luego la y aquí vale 0. ¿Y este punto de corte cuál es? Menos 3, 0. ¿Podemos verificarlo con la gráfica? Veamos. En el 1, 0 tengo un punto de corte y en el menos 3, 0 tengo un punto de corte. Luego, antes de hacer la gráfica, yo ya puedo saber cuáles son los puntos de corte. ¿Lo veis? ¿Sí? Vale. Lo último que vamos a ver va a ser calcular a qué valor de x se encuentra el vértice. ¿Vale? Y para esto hay una formulita muy sencilla y muy fácil de recordar. Y es que la x del vértice es menos b partido por 2a. Mirad qué sencillo. ¿Eso qué significa? Que solo sabiendo cuál es la expresión de mi función cuadrática, yo puedo aplicar esto. La x del vértice está en menos b, b vale 2, de manera que esto sería menos 2. Y partido por 2 veces a, 2 por a, que vale 1. Menos 2 dividido entre 2 es menos 1. Menos 1 el vértice. ¿Vale? Si ahora quiero saber en qué punto está, es decir, a qué valor de y también está, simplemente lo único que tengo que hacer es lo que habíamos hecho antes en la tabla de datos, que sería sustituir. ¿Vale? Menos 1 al cuadrado es 1, 2 por menos 1 es menos 2, menos 3, pues esto es menos 4. Menos 1, menos 4. Luego el vértice, ¿vale? Voy a ponerlo un poco más separado. El vértice está en el punto menos 1, menos 4. Bien. Esto, que es posible que os suene un poco nuevo,
¿vale? Lo vamos a aplicar a otra función cuadrática. Voy a hacerlo un poco más rápido porque no voy a representar la gráfica y vais a ver cómo puedo saber rápidamente todos los puntos de corte y dónde está el vértice, antes de hacer ninguna gráfica, ¿vale? Una vez que tenga eso, como puedo poner ya todos esos puntos, será mucho más fácil dibujar la gráfica, ¿vale? Fijaos, borro todo. Vale, bueno, claro, hay que pensar en una, hay que pensar en una, ¿vale? Vamos a pensar en una que sea, pues por ejemplo, x al cuadrado menos x menos 12, ¿vale? Esta función. No me acaba de gustar mucho. Vamos a poner un 2 aquí. ¿De acuerdo? Estoy pensando. ¿Vale? Y aquí entonces vamos a poner un menos 24. Bien. Parece así un poco extraña, ¿vale? Que me la haya sacado un poco de la manga, pero bueno. Vamos a ver todo lo que sabemos hacer, ¿vale? Es decir, vamos a ver puntos de corte con los ejes. Y vamos a ver el vértice. Y ya veréis cómo es una información muy fácil de sacar y que nos va a permitir dibujar una gráfica muy rápido, ¿vale? Sobre todo cuando esto sea muy complicado y tengamos que hacer y si tuviéramos que hacer una tabla de datos nos costaría mucho porque los números son a lo mejor extraños o son muy grandes, ¿de acuerdo? Bien, puntos de corte con los ejes. Vamos a ver, con el eje Y es porque la x vale 0, ¿de acuerdo? Luego vamos a coger esta y vamos a sustituir. Es decir, y es igual a 0 al cuadrado menos 2 por 0 menos 24. Esto da menos 24. Luego hay un punto de corte con el eje Y, que sería el 0 menos 24. Punto bastante abajo, ¿vale? Vamos a ver un punto de corte con el eje X. Esto es cuando la Y vale 0. Esto puede ocurrir cuando x al cuadrado menos 2x menos 24 sea igual a 0. Tenemos una ecuación de segundo grado que vamos a intentar resolver, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, recordad que esto de aquí es A, esto de aquí es B y esto de aquí es C. Aplico la ecuación que tenemos para resolver, la fórmula que tenemos para resolver ecuaciones de segundo grado, y entonces tenemos menos b, como b ya está en negativo, menos menos 2 es 2, más menos la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, menos 4 por a, por c, esto es menos 24, todo dividido entre 2 por a, ¿vale? Bien. 4 por 24 son 96, menos por menos es más, y esto es menos 2 al cuadrado, que son 4. 4 más 96 son 100. Luego, aquí tendríamos 2 más menos la raíz cuadrada de 100, partido 2. La raíz cuadrada de 100 es 10, de manera que aquí, si sumamos, tenemos 2 más 10, 12, entre 2, 6. Voy a ponerlo mejor, por si hay gente que se pierde por el camino. 2 más 10 entre 2 serían 12 entre 2, que es 6. Y aquí 2 menos 10 partido entre 2 serían menos 8 entre 2, que son menos 4. Luego vamos a tener dos puntos. Uno, el que sería cuando la x vale 6 y la y vale 0. Y este sería cuando la x vale menos 4 y la y vale 0. Ya tenemos los tres puntos de corte con los ejes, ¿vale? El corte con el eje Y, que es el eje vertical, y los dos puntos que cortan con el eje X, que es el eje horizontal. ¿Qué nos falta? El vértice.
¿vale? Estas tres cosas, los puntos de corte y los vértices, ¿vale? Van a llamarse los parámetros de una función cuadrática, ¿vale? O sus propiedades, se puede llamar también. El vértice, sabemos que la x de un vértice estará aplicando menos 2 partido por 2a. Perdón, menos b partido 2a. ¿Cuánto vale menos b? Pues en mi caso es menos 2, ¿verdad? Menos, y b vale menos 2, pues menos 2. Y aquí 2 por 1, porque a vale 1. Menos 2, ¿qué hace un menos delante de un paréntesis? Cambiar el signo de dentro. Luego esto es más 2 partido 2, que sería 1. Vale, ya sé que el vértice se encuentra en el 1 algo. ¿Cómo puedo saber ese algo? Pues ahora que ya sé que la x es 1, vengo aquí arriba y sustituyo. Y es igual a 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 24. 1 al cuadrado es 1, menos 2 por 1 es menos 2 y menos 24. Esto nos deja con 1 menos 2 menos 1 menos 24 es igual a menos 25. ¿De acuerdo? Menos 25. Luego en el 1 menos 25 voy a tener el vértice. Una vez que ya tengo estos puntos, que tengo los puntos de corte, que tengo el vértice, que tengo el otro punto de corte con el eje Y, ¿vale? Yo ya puedo representar de forma muy sencilla, esta la verdad es que la he hecho un poco rebuscada, puedo representar de forma muy sencilla esta gráfica, ¿vale? Mirad, voy a borrarlo todo. De nuevo os recuerdo que tenéis la capacidad de volver atrás, de parar, pausar, lo que queráis, ¿de acuerdo? Mis puntos de corte, voy a borrar este también, ¿vale? Estos son los puntos de corte con el eje X, y el punto de corte con el eje Y era 0 menos 24, ¿vale? Aquí tenemos los 4 parámetros principales que nos van a permitir representar esta función de forma muy rápida. Los puntos de corte con el eje X, el punto de corte con el eje Y y el vértice. Bien, si esto es 2, 4, 6, esto es menos 2, menos 4, menos 6, y hago lo mismo hacia abajo, vamos a llamarle a esto menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12, menos 14, menos 16, menos 18, menos 24, ¿vale? Al loro a la salvajada de gráfica que tenemos aquí delante. ¿Cuáles son nuestros puntos de corte con el eje X? El 6, 0, este de aquí, cuando la X vale 6 y la Y vale 0. El menos 4, 0, este de aquí. Tenemos un punto de corte más, que es el 0 menos 24, que sería este de aquí. Y tenemos el vértice en el 1, que estaría aquí en medio, menos 25, que estaría aquí abajo. Luego, sin hacer nada más, ya sé que a la misma distancia de este, aquí, es decir, en el 2, voy a tener este punto. Y que esta gráfica va a hacer lo siguiente. Ya está. No necesito saber hacer nada más. Obviamente, si quiero ser muy exacto, pues deberíamos calcular dónde está el menos 3, dónde está el menos 2, dónde está el menos 1, haciendo una tabla de datos. Pero solo con 4 puntos puedo dibujar una parábola, que son los puntos de corte y el vértice. Con eso puedo dibujar una parábola bastante exacta. ¿De acuerdo? Y ya está. Este sería un ejemplo de cómo obtener los parámetros principales, puntos de corte con los ejes y vértice, de una parábola, que es la forma que tienen las funciones cuadráticas. ¡Hasta luego!